Marlaska niega injerencias en la Guardia Civil y asegura que desconoce el contenido del informe del 8M. Duras críticas de PP, Vox y CS a Marlaska. Nadie había manchado así la Guardia Civil desde Roldán. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, pidió información a Pérez de los Cobos sobre el informe del 8M. La diputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, ha cuestionado la palabra del ministro Grande Marlaska como magistrado y ministro por pactar con Bildu y cesar a guardias civiles que no se pliegan a un gobierno que ha perdido la vergüenza. Jiménez Becerril ha añadido que hoy se ha convertido en un héroe para los independentistas pero un villano para todos los que defendemos a la benemérita. Márchese y devuélvanos a ese guardia civil con una hoja de servicio intachable, le ha pedido al ministro del Interior. Además, la diputada ha acusado al PSOE de perder la memoria por pactar con Bildu. La diputada de Vox, Macarena Olona, durante su turno en el Congreso de los Diputados ha anunciado la presentación de una querella contra la directora general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad. Olona ha preguntado al ministro Grande Marlaska si el coronel Pérez de los Cobos recibió llamadas de generales preguntando sobre el informe enviado a la juez y si ordenó el cese del coronel por cumplir con su función. La diputada ha recordado el caso Faisán y ha acusado al ministro de indigno. Olona se ha dirigido a los agentes de la Guardia Civil con un fuerza y honor, resistid. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Val, ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, si cree que la policía es tonta y que puede comprarles con la equiparación salarial que ha anunciado, justo después de conocerse el cese del responsable de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y de las informaciones que relacionan esta decisión con un informe sobre la manifestación del 8M. Grande Marlaska ha respondido que la subida salarial era una medida que entendían que no debía esperar y no podía esperar. En relación al cese de Pérez de los Cobos ha asegurado que nada tiene que ver. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿por qué han cambiado su criterio sobre el pago del tercer tramo de la equiparación salarial previsto en el acuerdo de 2018? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Señora Olona, como siempre, su grupo parlamentario, y como he recordado hace poco, y sus portavoces, cuando hablan o bien no saben de lo que hablan o simplemente mienten y mienten a sabiendas. Ni este ministro ni este Gobierno hemos cambiado de criterio. No. Este Gobierno, este ministro, tomamos decisiones por otro tipo de razones y usted lo sabe. Sabe que desde hace 2 años mi departamento está trabajando en la implementación del acuerdo de equiparación salarial. Nosotros desde hace 2 años estamos en ello y le recordé en el pasado mes de febrero y en la Comisión de Interior, como he dicho, que inmediatamente y a la mayor brevedad posible, dentro de las posibilidades, se iba a proceder al pago del tercer tramo. Y está allí en el libro de sesiones. Evidentemente, el hecho triste de la pandemia ha hecho que se haya tenido que retrasar en los términos que estamos observando. Señora Olona Choclán. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada este pasado domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiéndole información sobre el informe emitido por la Policía Judicial. Señor ministro, el coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las 10:30 una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil por la Comandancia de Madrid en sus funciones de Policía Judicial. Señor ministro, ¿ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función?
Señor ministro Marlaska, ¿recuerda usted el caso Faisán? Por supuesto que lo recuerda. Lo recuerda porque usted era el magistrado instructor. Lo recuerda, por supuesto, la bancada socialista. Y, cómo no, lo recuerda la bancada proetarra, que todavía se lo agradece. Esta resolución judicial es suya, señor ministro Marlaska, porque cuando usted era juez, usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informaran a sus superiores de las pesquisas judiciales. Ha traicionado todos sus principios, si es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlaska. Y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el Comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sánchez Corbí y del coronel Pérez de los Cobos. Dos anuncios quiero hacer. En el día de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por sus subordinados, señor ministro Marlaska. Y la semana que viene, una vez se ha permitido reanudar la actividad legislativa, será este grupo, con la proposición de ley de equiparación salarial real de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien someterá a deliberación de esta Cámara la verdadera equiparación salarial y no la cortina de humo indigna que ustedes han lanzado para tapar sus vergüenzas. No lo van a conseguir, ministro Marlaska. Y a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional solo les podemos decir fuerza y honor, resistir. Otros políticos. Gracias, señora Olona. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Olona, hacen un flaco favor a las personas que ha nombrado, hace un flaco favor a la Guardia Civil con comentarios y expresiones como las que ha traído hoy a colación. Insiste usted en sus intervenciones todas plagadas de falsedades, de descalificaciones y, sobre todo, denotan, como le he dicho antes, un profundo odio. Mire, usted durante estos meses no se ha preocupado ni del tercer tramo de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil para nada. Ahora habla de una equiparación real. Le he vuelto a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad casi no querían hablar de ese tercer tramo, viendo cuál es la situación de la mayor parte de la sociedad española, perdiendo y con dificultades económicas. Usted habla ahora de una equiparación real, evidente. No creo que ellos le sigan en ese sentido, porque ellos están viendo cuál es la realidad de la sociedad. Y la realidad de otros funcionarios públicos, la realidad de los funcionarios de prisiones a los que usted se refiere, hoy no lo ha hecho, la realidad de los funcionarios civiles, de los profesores, de los médicos, de los sanitarios que han estado ahí en primera línea y a los que usted olvida. Tenemos unas fuerzas y unos cuerpos de seguridad del Estado que no se merecen, desde luego, comentarios como los que usted ha expresado en este sentido. Y le diré, ya he anunciado la querella contra el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil. Mire, unos excelentes profesionales a los que tienen todo mi apoyo y rindo aquí. Gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario. Pregunta de la diputada doña María Teresa Jiménez Becerril Barrio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Cómo piensa, señor ministro, defender frente a la sociedad española y a las víctimas del terrorismo el pacto político que el Gobierno ha firmado con Bildu, que no condena los asesinatos de ETA? ¿Y cómo piensa justificar el cese del coronel Pérez de los Cobos, que arriesgó su vida en la lucha contra ETA cuando los guardias civiles eran el objetivo prioritario para los etarras? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señora Jiménez Becerril, como lo he hecho durante más de 30 años en mi vida, con la aplicación de la ley y corriendo también importantes riesgos. Silencio, por favor. Señora Jiménez Becerril Barrio. Sí, señor Iglesias, quería decirle que la democracia no nos la estamos jugando, nos la han robado ustedes. Señor Marlaska, ¿qué valor tiene la palabra de su presidente, que dijo jamás pactaré con Bildu, y lo ha hecho? ¿Y qué valor tiene su palabra como magistrado y ministro del Interior cuando ha sido capaz de destituir a un guardia civil ejemplar por respetar la ley? ¿También van a culpar ahora al Partido Popular como han hecho con su pacto con Bildu? ¿También vamos a tener la culpa de las destituciones de guardias civiles que no se pliegan a un Gobierno que ha perdido la decencia? ¿Qué le deben ustedes a los voceros de ETA
¿Vamos pacto a pacto hacia la amnistía para los presos de ETA? A ustedes no les obliga a nadie a blanquear al brazo político de ETA. Lo hacen porque están perdiendo la memoria, la dignidad y el sentido de la justicia. Cada vez que agradecen los votos de un partido como Bildu, que humilla con su sola presencia a este Parlamento. Por todo ello, señora Lastra, no vuelva a decir aquí que mientras nosotros nos manifestábamos, ustedes derrotaban a ETA, porque a ETA la derrotaron los españoles con sus manos blancas, nuestros policías, guardias civiles, militares y las víctimas del terrorismo con su coraje cívico y su sacrificio de vidas rotas. Y no ustedes, pactando con ellos ayer, hoy y mañana. Ahora, señor ministro, es usted un héroe para todos los independentistas, pero se ha convertido en un villano para todos los que defendemos la integridad de la Benemérita y la división de poderes, esa que este Gobierno no respeta. Usted dice haber perdido la confianza en el coronel Pérez de los Cobos y los españoles que reconocemos a quien ha defendido con honor a España, la hemos perdido en usted. Así que márchese y devuélvanos a ese valiente guardia civil con una hoja de servicio impecable. Y, señor Sánchez, como española y víctima de ETA, le digo que a mi hermano y a su mujer los asesinaron, como a muchos otros españoles, por defender la legalidad democrática, y no vamos a permitir que su Gobierno la destruya. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Jiménez Becerril. Voy a empezar diciéndole que no me es cómodo. No me es cómodo debatir con usted. Pero no porque tenga que callar o cualquier circunstancia. Sé que usted tampoco se deja utilizar ni instrumentalizar. Usted y yo tenemos muchas cosas en común. Yo no hago halago de ningún pasado ni de ninguna situación personal, pero tenemos muchas cosas en común. Mire, yo me he caracterizado y me seguiré caracterizando por la aplicación de la ley sin estridencias, sin grandes voces. Y no me es cómodo porque saben en su partido a quién me tienen que poner enfrente cuando hablamos de terrorismo y de víctimas de terrorismo. Me ponen a Marimar Blanco, me ponen a usted, me ponen cuando estaba Jaime Mateu, es decir, gente con la que me une cuestiones de piel importantes y sentimientos. Pero mira, a todos nosotros lo que nos une es la sociedad española, el Estado de Derecho, estos 40 años que hemos forjado un Estado fuerte de libertad, de respeto a la diversidad, señores de Vox. Eso nos une a todos. Y ahora lo que busca realmente la sociedad es que hablemos de reestructuración, de esa reconstrucción necesaria social, económica, financiera y, evidentemente, sin olvidar. Porque este ministro del Interior no olvida el terrorismo de ETA, no olvida 30 años, no olvida que tenemos todavía muchas cuotas pendientes de actuar, muchos objetivos que conseguir. Y seguimos trabajando en ello. Y seguimos trabajando con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con la Ertzaintza, con los Mossos, con todas las policías. Y seguiremos hasta el final. Y aplicaremos en materia de legislación de derechos penitenciarios la legislación penitenciaria, como se ha aplicado siempre y como lo han reconocido las asociaciones de víctimas del terrorismo. Pero, señora Jiménez Becerril, aparte de que no vamos a olvidar, ahora lo que no tenemos que olvidar, es que tenemos a una sociedad que quiere lo mejor de todos nosotros para que volvamos a encontrar un futuro digno para todos. Pregunta del diputado don Eloy Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. ¿Qué pretende ocultar el ministro del Interior con el improvisado acuerdo del Consejo de Ministros para habilitar el pago del tercer tramo de la equiparación salarial a la Policía Nacional y a la Guardia Civil? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Mire, si fuese un acuerdo improvisado, como usted dice, y siniestro, que busca ocultar algo, sería la incompetencia de los gobiernos del Partido Popular durante 7 años.
sería ocultar cómo perdimos 12.000 efectivos entre guardias civiles y policías nacionales, cómo dejaron un acuerdo de equiparación salarial sin cumplir, sin presupuesto, sin ninguna reunión, cómo el acuerdo, y le diré que el acuerdo de ayer solo busca culminar esa equiparación salarial con un esfuerzo importante en una situación difícil para el conjunto de la sociedad española. Señor Suárez Lamata. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, el juzgado número 51 de Madrid ordenó a la Guardia Civil la realización de un informe que estudiara lo acontecido en las manifestaciones del 8M y pidió discreción, y usted conocía ese dato. Que España sea uno de los países del mundo que más muertos tiene por la crisis del coronavirus tiene que tener algún motivo o alguna causa. Y quizás en este informe, señoría, esté alguna explicación de cómo ha estado actuando este Gobierno. La semana pasada usted quería conocer el contenido del informe a toda costa, cuestión que le impide la ley, y presionó al coronel Pérez de los Cobos a través de sus superiores pidiéndole que incurriera en la comisión de un delito. Posteriormente, la directora general de la Guardia Civil, a instancias suyas, le manifestó que era una cuestión muy sensible para el Gobierno. Lo cierto es que el coronel Pérez Cobos está cesado. Usted, cuando era magistrado, cuando era juez, le pedía a la Guardia Civil que cumpliera la ley. Y hoy, en su condición de ministro, ha cesado a un Guardia Civil precisamente por cumplir lo que un juez le ha dicho. Tiene usted el mismo problema que el señor Sánchez, doble personalidad cuando están en la oposición y cuando están en el Gobierno. Lo que usted llama una pérdida de confianza es sencillamente una venganza. Y usted ha puesto el ventilador en marcha. Primero ha señalado a quien encargó el juez. Hoy ya algunos descalificaban ese informe. Posteriormente señalarán a la juez y acabarán descalificando la sentencia. Lo mismo que hacía Berlusconi, señoría, durante muchos años en Italia. Usted, que tanto exigió a la Guardia Civil, les ha dejado vendido a los pies de los caballos en Cataluña. Les ha ordenado que espiaran a los españoles que criticaban al Gobierno. Y hoy cesa a aquellos que no comparten sus órdenes cuando son ilegales. Y para colmo, señoría, usted ayer, de forma imprevisada, al Consejo de Ministros, pretende contentar a los hombres y mujeres de la Guardia Civil que están humillados. El honor no se compra, señoría. Si usted acreditara un poco de la dignidad que tuvo como juez, habría dimitido ya a estas horas por injerencias en el Poder Judicial. Gracias, señor Suárez. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Señor Suárez. Mire, el hecho de ser diputado no da derecho a imputar delitos graves a un ministro ni a nadie sin una mínima prueba. Lea usted sus expresiones en el libro de sesiones. No merecen ningún tipo de contestación a ese respecto. Le califican, eso sí. Mire, usted sabe que un acuerdo como el de ayer no es improvisado. Usted es funcionario público, es habilitado nacional. Esto lleva sus fases, sus procesos. Después de esas fases y esos procesos y de debate con el Ministerio de Hacienda de la dotación, que estamos con presupuestos del 2018 y ustedes no presupuestaron el elemento de la equiparación salarial, evidentemente eso no lleva. El jueves pasado estaba evidentemente en la Comisión General de Secretarios y de Subsecretarios. Estas cosas no se improvisan, no mientan, no falten a la verdad y sigan utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sigan utilizando a la Guardia Civil, sigan utilizando al Poder Judicial. Mire, yo no hablo ni del Poder Judicial, no hablo ni del informe que no tengo conocimiento del mismo. Dejen que se formen los equipos. Usted sabe lo que son puestos de libre designación. Como le he recordado, usted es habilitado nacional, funcionario. Le vuelvo a decir, cuando somos nosotros, y como se lo he dicho a su compañero de grupo parlamentario, no parece que no podemos, que no existen. Cuando son ustedes es eficacia, eficiencia, le vuelvo a indicar. Mire, nosotros no hacemos injerencia alguna. No tengo carácter desdoblado. Mire, cuando era juez, ¿recuerda usted que también en algunas ocasiones y por algunas resoluciones se me ponía en crítica? Igual ustedes han subido a... Gracias, señor ministro.
Pregunta de la diputada doña Carolina España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor ministro, ¿cuándo advirtió de la urgencia para completar el pago de la equiparación salarial? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Señora España, mire, el pasado 7 de junio de 2018, cuando tomé posesión como ministro del Interior, advertí ya de la urgencia de dar cumplimiento al acuerdo de equiparación salarial, un acuerdo donde pudimos observar con el Ministerio de Hacienda y de Política Territorial que no había ni un acta de una reunión, que no había un documento presupuestario, que no había un calendario para implementarlo, solo propaganda y retórica. Y, como he dicho, este Gobierno ya, dentro de su calendario de disposiciones legislativas este año, al principio, y como se expuso en febrero en la Comisión de Interior, estableció que entraría el tercer tramo en los presupuestos, y si no, a través de un Real Decreto de Ley, como así ha sido. Señora España Reina. Señor ministro, usted y su Gobierno han tocado fondo. Señor Marlaska, es usted un irresponsable. Prohibieron un congreso de médicos, de evangelistas, pero no la manifestación del 8M, aunque ya sabían que era un gran foco de contagio. Y ahora cesan al coronel Pérez de los Cobos por cumplir su obligación, ya que investigaba por orden judicial el gran error del 8M, que puede ser un delito. Mire, no mienta, no es remodelación, es un ataque gravísimo a la independencia del Poder Judicial y un ataque a la Guardia Civil. Usted, que es juez y que ha sido el hombre fuerte en la lucha antiterrorista junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ¿no siente vergüenza traicionar así a la Guardia Civil? Aunque, mire, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted no puede ofender a la Guardia Civil porque ha dilapidado todo su prestigio. Y ahora anuncia el pago del tercer bloque de la equiparación salarial para sofocar el gran caos, el gran escándalo de ceses y dimisiones. Es decir, el ministro del Interior está traficando con la equiparación salarial. ¡Vaya Gobierno! Hace unos días, pactando con Bildu la derogación de la reforma laboral. Es que no tienen ustedes escrúpulos. Y mire, nos alegramos enormemente de que se culmine la equiparación salarial, si la puso en marcha el Partido Popular. Pero ya le digo yo que viene con retraso y que además usted la ha manchado de oportunismo. La Guardia Civil no se merece este ministro ni los españoles este Gobierno. Ahora que lo urgente es salvar vidas y sacar a España de la UCI, usted quiere esconder su responsabilidad por el 8M y por el COVID, cesando a los cargos de los cuerpos policiales. Mire, nunca nadie había caído tan bajo. Con lo que usted era, señor Marlaska, se ha contagiado de la ineptitud de Sánchez y de Iglesias. Y mire, el señor Iglesias, su socio, decía que en política no se pide perdón, se dimite. Y el número 2 de la Guardia Civil no tenía que haber dimitido, tenía que haber dimitido usted. Por eso, señor Marlaska, si le queda algo de dignidad, dimita. Y si no, también márchese, señor Marlaska. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Señoría, señora España. En primer lugar, usted habla de no injerencia en la Guardia Civil, de no injerencia en el Poder Judicial, pero vuelven a sentar sentencia. El 8M fue un delito. Ya le están diciendo usted al Poder Judicial lo que tiene que decir. Crea usted también cátedra respecto al informe. Mire, yo ni conozco el informe, ni me voy a dirigir a ese respecto. Silencio, por favor. Yo lo único que pido es realmente cumplimiento de la ley. Lo que pido a los funcionarios es neutralidad. Es algo tan importante, por eso mismo que ha dicho usted, porque he sido 30 años. He sido 30 años juez. Por eso pido lo importante que es la neutralidad. Eso es lo que pido al conjunto de los funcionarios públicos de este Estado. Y eso es algo importante. Sin eso no hay Estado de Derecho. Y le vuelvo a decir, pero no voy a entrar ya más en ese aspecto. Y respecto a lo que usted dice del contagio, ¿el contagio de qué?
Yo sigo siendo la misma persona. Sí que me contagio de lo bueno que recibo de este grupo y de este Gobierno de coalición. Pero ustedes se están contagiando de algo que es peligroso, como se lo estamos exponiendo. Se están contagiando del odio, se están contagiando de la crispación, se están contagiando de la extrema derecha, se están contagiando de Vox. Por favor, tengan cuidado, vuelvan al concierto que siempre nos ha hecho a todos mejores. Vuelvan a él. Y lo que refiere, yo no compro voluntades, simplemente materializo un acuerdo. Y mire, y en momentos difíciles, porque ellos no han pedido este tercer tramo, no han pedido porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la coherencia y la solidaridad con la sociedad española. Pregunta del diputado don Mario Garcés San Agustín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, pretende, con el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado ayer para finalizar el pago del tercer tramo de la equiparación salarial pactada en 2018, encubrir las decisiones arbitrarias adoptadas por el Gobierno. Gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Señor Garcés. No, si esa es la pregunta que me hace, evidentemente no, porque primero no sé qué decisiones arbitrarias son las que ha podido adoptar este Gobierno, que yo desconozco, evidentemente, porque no las habría asumido de caso de ser arbitrarias. Le diré simplemente que estamos cumpliendo lo que nos comprometimos: pagar el tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018. Y eso es justo y único lo que estamos haciendo, que lo dije en enero, en febrero, en mi comparecencia en la Comisión de Interior de esta Cámara. Simplemente proceder a lo que es un compromiso. Señor Garcés San Agustín. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ni pena ni miedo, un juez, una vida y la lucha que hemos tenido que seguir para llegar a donde estamos. Era el año 2017, yo no pude asistir a la presentación de su libro y siempre le agradeceré que usted viniera a la presentación de mi libro. Y además eso ya sabe que siempre se lo tendré en cuenta. Pero es verdad que en esta lucha y en esta evolución que usted ha sufrido, con la fe del converso y hasta con la resignación del maqueto, usted ha cambiado mucho. Y le voy a hacer tres preguntas por curiosidad íntima y casi antropológica, una dirigida a la persona, otra dirigida al juez y otra dirigida al ministro, aunque usted al final solo me contestará como ministro. A la persona le preguntaría por su conciencia, aquella que no refleja delante nuestras responsabilidades morales. Señor Grande Marlaska, ¿la conciencia que tiene hoy es la misma que tenía hace 10 años? También le pregunto al juez y le pregunto por la coherencia, esa que nos enfrenta con nuestras contradicciones. Señor Grande Marlaska, ¿usted cree que la decisión que tomó de cesar al coronel Pérez de los Cobos es justa? ¿Era necesaria? ¿Era discrecional? ¿Era arbitraria? Y en tercer lugar, le pregunto a usted, señor ministro, ¿quién nos iba a decir en el 2016, cuando colaborábamos juntos, que nos íbamos a ver aquí, usted ahí, yo aquí? Al ministro le pregunto por la competencia. ¿Usted cree, de acuerdo con los principios de legalidad, de rigor, de los que somos operadores jurídicos, que ha actuado adecuadamente? 3 Cs: coherencia, cordura, corresponsabilidad. Usted ha fallado a todas las Cs. Le voy a contar una cosa, y usted sabe que lo que es la regla máxima que tiene la Guardia Civil es precisamente que el honor es su divisa. En su despacho precisamente falta el honor, pero le voy a pedir una cosa. Hay una anécdota que se cuenta del duque de Ahumada, cuando uno de los cabos de la Guardia Civil impidió que el general Narváez aparcara. Justo en la entrada del Teatro Real le pidió al general Narváez que cesara a ese cabo. ¿Sabe usted lo que hizo el duque de Ahumada? Presentó su dimisión. Yo le pido no que se vaya, le pido que haga un Narváez. ¿Y saben qué consiste? Que restituya al coronel Pérez de los Cobos. Preferimos al coronel que al general Santiago. Muchísimas gracias. Señor ministro del Interior. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Garcés. Intentaré, si me da tiempo, referir conciencia, coherencia y competencia.
Pero le diré una cuestión. Lo que a mí me preocupa es que utilice a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hoy, aquí, cuando estamos pudiendo celebrar el tercer tramo, el incremento salarial, que es lo que ustedes hacen con otros temas y con otros temas de demagogia política como ha exhibido. Eso sí, con la exquisitez retórica que le es propia. En esos términos le diré simplemente que hemos procedido en los términos indicados y sin realizar ningún tipo de arbitrariedad. Respecto a la pregunta que usted refiere respecto al coronel Pérez de los Cobos, indicarle que, como se ha dicho, estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior, que la gente que trabaja conmigo, directora de Guardia Civil, secretario de Estado, están conformando sus equipos. Libre designación. Señores, cuando se habla de libre designación y están ustedes, eso es eficacia, es eficiencia. Cuando está el Partido Socialista, Unidas Podemos, no tenemos derecho a la libre designación. Pero usted, para el caso hipotético supuesto de que vinieran, ya ha hecho una designación. El general Santiago, yo creo que ya está viendo o vislumbrando un hipotético futuro bastante gris. En cambio, otros bastante positivos. Algo que este ministro no hace y deja trabajar a su equipo y trabajar tranquilamente, sin injerencias, vuelvo a decir, injerencias como las que hoy vengo escuchando aquí, injerencias a la Guardia Civil proponiendo unos nombramientos, unas destituciones, injerencias también al Poder Judicial, porque he oído al señor Casado ya sentando sentencias sobre los hechos del 8M. Dejemos que unos... Gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Eloy Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Doy por reproducida la pregunta. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Mire, usted ya ha hecho algunas referencias en cuanto a mi persona, usted y su grupo parlamentario, aquí en sede del Congreso. Me han llamado censurador, me han dicho que abuso de la Constitución, me han dicho que uso el dinero público para comprar la protección mediática, que soy indigno, que soy criminal, que me van a engrilletar y me van a custodiar los funcionarios de prisiones. Ahora añadimos la de quien amedrenta a ciudadanos. Ustedes los dicen que pacíficamente se manifiestan en concentraciones, que lo dicen ustedes, pero es así, no comunicadas y que ponen en peligro, se lo digo yo, en algunas ocasiones, la salud. Eso que ahora ya no hablamos. Hoy en esta sesión del control del Gobierno no hablamos de salud. No hablamos de la crisis sanitaria, no hablamos de la reconstrucción económica, de la reconstrucción social. Y yo diría algo más hablando de ustedes, de la reconstrucción de valores. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. De nada de eso que dice usted le he hablado yo en esta Cámara y, naturalmente, hoy vamos a hablar de salud democrática, de salud de este Estado de Derecho que ustedes están poniendo en riesgo. Mire, señor ministro, sabíamos que usted pretendía amedrentar a los ciudadanos que pacífica y espontáneamente expresan su protesta en la calle y sabíamos que usted trató de impedir las manifestaciones de Vox de la pasada semana, en muchas de las cuales pudieron celebrarse finalmente porque nos dieron la razón los tribunales. Pero ahora sabemos también que usted carga contra aquellos funcionarios que se resisten a sus presiones. Hoy sí voy a hablar de usted. Su conducta en el caso Pérez de los Cobos ha sido profundamente miserable, mentirosa y presuntamente delictiva, como acaba de recordarle ayer la propia juez. Es francamente miserable pretender cesar a alguien simplemente porque cumple con su deber de respetar la ley. Es miserable pretender inferir en una investigación judicial en curso tratando de utilizar a un subalterno
como chivato. Me recuerda mucho el caso Faisán, señor ministro, me recuerda mucho el caso Faisán. Es miserable tratar de devaluar el gesto valiente de la dimisión del teniente general expresando la protesta de toda la Guardia Civil. Y es francamente miserable, señor ministro, tratar de comprar el honor y el silencio de la Guardia Civil, mintiendo además aquí en esta Cámara con una subida salarial improvisada ayer, y la prueba es que figura en una disposición adicional de un decreto sobre medidas agrícolas. ¡Qué vergüenza, señor ministro! Mire, su conducta ha sido profundamente mentirosa. Basta escuchar lo que dijo la directora general de la Guardia Civil para confirmarlo, cuando le señaló al coronel que esa investigación en curso era peligrosa para el Gobierno y que, por tanto, el Gobierno necesitaba saber qué es lo que la Guardia Civil había entregado al juez. Una vergüenza, señor ministro, toda su actuación en este caso, y no le quepa la menor duda que por encima de usted y de este Gobierno está España, la democracia y también nuestra querida y respetada Guardia Civil. Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, ¿puede usted creer que es un atropello contra las libertades algo tan sencillo como exigir el cumplimiento de las normas, garantizando la salud pública en términos de una situación de estado de alarma, y evitar que se llame al incumplimiento de las normas? Usted, como hacemos todos los demás, deben de cumplir las normas y distancias de seguridad, recordando que desde el 14 de marzo, más de 70 días, lo hace el conjunto de la población española. Mire, por más que repita una mentira, no va a ser verdad. Y ustedes no están por encima de la ley ni de la Constitución. Ténganlo claro, y no patrimonialicen ni a la Guardia Civil ni a ninguna otra institución del Estado. Mire, no refieran falsedades. No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Y mire, no voy a decir más que lo que dije. Ustedes conocen, hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar, para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted. En otras ocasiones no llegaban los informes, porque se cambiaba la gente para que los informes no se realizaran. Eso es lo que ocurría, para que los informes no se realizaran. Mire. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor ministro, mire, nos alegramos mucho desde Ciudadanos que haya desbloqueado usted la equiparación salarial que tanto le costó a Ciudadanos introducir en el año 2018 en los presupuestos del Partido Popular. Mire, se lo debían ustedes ya desde ese momento, lo que, sin embargo, nos parece una auténtica indignidad en una cosa tan importante para las familias de estos trabajadores, de estos funcionarios del Estado, es que le utilice usted como cortina de humo para que no nos fijemos, o pretenda usted que no nos fijemos en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Mire, en diciembre del año 2019 dijeron ustedes que no iban a acometer esta equiparación salarial hasta que no hubiera presupuestos. En febrero del año 2020 el Gobierno vetó la equiparación salarial. No nos encontrábamos en una situación de epidemia ni de estado de alarma. Ahora estamos esperando el rescate europeo y ya no hay obstáculo presupuestario alguno para la equiparación salarial. ¿Se cree usted que la policía es tonta? ¿Se cree usted que va a comprar su silencio? Se está usted equivocando, señor Marlaska. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Val. Es verdad que ustedes, para la aprobación de los presupuestos del 2018, exigieron la equiparación salarial en los términos, pero, tan exquisitos como era, luego no presupuestaron la cantidad
para esos extremos. Me dice usted que comprar, mire, no. Usted sabe evidentemente lo que ocurrió en febrero y como dije, y cómo se estableció, como he dicho anteriormente, pero parece que no quiere escucharme, que iba a ir en presupuestos y se pactó en esos términos, y que si los presupuestos no eran factibles sería un real decreto ley. Y eso está escrito dentro de lo que es el calendario legislativo del Gobierno para el primer trimestre. ¿Qué pasó en marzo? El estado, evidentemente, de alarma, consecuencia de la pandemia. ¿Qué ha pasado con la vía presupuestaria? Ya es difícil, imposible, los presupuestos para el 2020. Prepararemos unos del 2021 distintos. Pero entendíamos que no podía esperar y no debía esperar. Usted sabe también, como abogado del Estado, que hay una comisión de secretarios y de subsecretarios. Y esa se reunió el jueves. Estaba, evidentemente, y lo sabe usted, en el Real Decreto Ley. Y ahí lo tienen. Evidentemente, la remodelación del Ministerio de gente de cambios no tiene nada que ver. ¿Qué hubiera ocurrido si lo hubiéramos hecho la semana siguiente? Mire, me doy por afortunado que las consecuencias o el desarrollo de la gestión haya conllevado que haya sido esta semana anterior. Señor Valfrancés. Mire, don Fernando, ustedes en su Gobierno han roto las reglas que siempre han disciplinado las relaciones entre el poder político y la Administración. Ustedes no respetan una Administración neutral, apolítica, técnica, que busque los intereses generales. Ustedes quieren una Administración servil. Y lo que hacen es utilizar las coacciones y las amenazas de los ceses para que los funcionarios, los honestos funcionarios de este país, tengan miedo de perder su salario o de truncar su carrera profesional. Usted, desde luego, es todo un ejemplo. Cesó al jefe de la UCO, cesó al mando de la Policía Nacional que pedía mascarillas, acaba de cesar a Diego Pérez de los Cobos, ha conseguido la dimisión del DAO. Su Gobierno cesó prácticamente a Fernando Garea en la agencia EFE, no revalidó a María José Segarra. ¿Se acuerda de que cesaron al abogado del Estado jefe de penal por no firmar un escrito inconveniente para el Gobierno? Me suena mucho eso de la falta de confianza. ¿Ha sido la falta de confianza de verdad? Mire, ya se lo han preguntado, pero no ha contestado. ¿Fue usted el que ordenó llamar al coronel Diego Pérez de los Cobos? ¿Fue usted el que ordenó el cese? Estas serían las preguntas que usted haría en el caso Faisán cuando lo instruía. Pero ahora el fiscal son los españoles y usted el investigado. Ya sabe cuáles son sus derechos. No se acoja a ellos. Señor Ministro del Interior. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Val, visto el exceso dramático que ha desarrollado, estoy convencido que no se cree lo que ha dicho respecto a mi forma de actuar o a mi relación con el resto de poderes. Pero mire, yo no suelo personalizar, pero hoy voy a personalizar ya que ha dicho usted, si me recuerdo, un abogado del Estado que no sé qué le pasó, etcétera. Mire, ese abogado del Estado ahora es el portavoz de un grupo político. No ha pasado ni 2 meses ni 3 y usted es la voz. Mire, yo soy evidentemente una persona progresista. Evidentemente estoy en un gobierno progresista, por eso estoy. Pero no pertenezco al Partido Socialista, no me he integrado, no soy el portavoz del Partido Socialista, no estoy en el comité de dirección del Partido Socialista. Pero estoy encantado de pertenecer a un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Gracias, señor ministro.